sus cámaras y podemos hablar sobre todo el artículo que les mandé sobre medicina genómica y personalizada. Bueno, para empezar, quería mostrarles un poco de qué se va a tratar la clase de hoy. Quiero, aunque parezcan varias partes, no va a ser tan larga. Quiero hacer un repaso sobre qué es la genómica. Probablemente ustedes esto ya lo vieron anteriormente. También quiero hablar sobre todo de la parte de adicciones, que es la parte en la que yo trabajo, y particularmente con fumadores, y cómo esto afecta o aumenta el riesgo de uso de otro tipo de sustancias. Por lo tanto, quiero hablar de la epidemiología de fumar, la neurociencia, la importancia también de diferentes épocas del desarrollo, como por ejemplo es la adolescencia, que es fundamental, hablar de cómo la genómica y en fumadores tiene impactos en la salud, y para eso les voy a mostrar dos pequeños estudios. Uno es sobre la importancia de la farmacogenética en la efectividad de tratamientos para dejar de fumar, y el otro es un estudio de nuestro laboratorio en expresión génica, desarrollo y comportamiento modelos de ratones. Finalmente, bueno, quiero concluir más o menos cuál es la importancia de genómica y salud, y luego podemos dar paso a la discusión si es que hay tiempo, del artículo que les envía. Entonces, primero quería empezar con el término de genómica. La genómica es un término mucho más amplio que el de genética, ya que engloba cambios a nivel del transcripcional, por ejemplo, del gen, de cuánto es producido del gen, así como también cambios epigenéticos. Entonces, cuando hablamos de genómica, hablamos de un término mucho más amplio que genética, que usualmente se refería a los cambios en la secuencia ADN, ¿ya? Ahora, a modo de repaso, les voy a presentar o voy a repasar conceptos que son relevantes para la genómica y que nos permiten entender la variabilidad de los fenotipos. En primer lugar, tenemos los cambios genéticos, que como ustedes sabrán, son cambios que corresponden a mutaciones en la secuencia de ADN. En este caso yo les estoy mostrando los SNPs, que corresponden a los Single Nucleotide Polymorphism, que son cambios en un solo nucleótido de la secuencia de ADN. De esta manera, si tenemos un gen, por ejemplo el gen de ADH, que codifica para la enzima de ADH involucrada en la metabolización del alcohol, cuando se presentan mutaciones, por ejemplo, en ciertos lugares de este gen, estos pueden tener efectos en las enzimas resultantes, en la capacidad metabólica de las enzimas resultantes. Por lo tanto, si tenemos individuos con una mutación de timina acá, en reemplazo a la adeninocitosina, esta, por ejemplo, podría tener una enzima inactiva o tenga más problemas para metabolizar el alcohol, lo cual usualmente se traduce en cambios en el comportamiento de la persona. Probablemente esa persona no va a consumir mucho alcohol porque se va a producir una intoxicación. Por otro lado, bueno, quería mencionar que el ADN no está aislado, sino que también interactúa con nuestro ambiente y por ende es dinámico. Es decir, y es lo que permite una gran variabilidad fenotípica, que se expande más allá de la variabilidad de nuestra secuencia de ADN. Por esto quería hablarles de los cambios regulatorios, sobre todo en expresión génica o mRNA o ARN mensajero, que corresponden a cambios en la cantidad de ARN que es producido durante la transcripción. Ya sea por factores ambientales como la contaminación, comportamiento que nosotros tenemos como ejercicio, consumo de drogas, eso puede alterar la cantidad del gen que es transcrito en ARN mensajero y por ende la cantidad de proteína puede aumentar o disminuir. Y entiéndase como proteína cantidad de enzimas, hormonas, neurotransmisores, receptores, etcétera, lo cual puede traducirse también en cambios fisiológicos en los individuos. Y finalmente, quería hablar rápidamente de los cambios epigenéticos. El típico es la metilación en el ADN, que es la adición de un grupo metilo a una molécula, en este caso a una secuencia de ADN. Y la presencia de este grupo metilo hace que el gen no pueda ser leído y por lo tanto en muchos casos se apague completamente y no se produzca transcripción ni traducción, lo cual hace que no haya producto del gen y por lo tanto tampoco proteína. Eso también se traduce en cambios fisiológicos e incluso enfermedades. Entonces, en el área de adicción, si quisiéramos así clasificar de forma bastante amplia, ¿qué significa todo esto? Podríamos hablar de los cambios genéticos como aquellos que nos hablan del riesgo o predisposición de una persona a desarrollar una adicción y que es heredable y que no cambia durante el tiempo.
Por otro lado, tenemos los cambios regulatorios, los cuales nos ayudan a entender los mecanismos a través de los cuales se puede producir adicción. Estos son dinámicos y pueden cambiar incluso en minutos. Y finalmente tenemos los cambios epigenéticos, particularmente la metilación, los cuales también nos permiten entender los mecanismos a través de los cuales, por ejemplo, un comportamiento como fumar o consumir drogas puede generar enfermedades en el largo plazo. Por lo tanto, nos informan también de los riesgos. Ya ese era como un tipo repaso. Para ahora ya abocarme al tema de adicciones, particularmente lo que es la adicción al cigarrillo o lo que es fumar, y hablar un poco de las cifras a nivel mundial y cuál es el escenario en Chile, porque es interesante también. Entonces, como ustedes sabrán, el cigarrillo usualmente es cousado o usado en conjunto con otras sustancias, como es el alcohol y la marihuana. Fumar mata al 50% de sus consumidores, hay 8 millones de muertes anuales por cigarrillo, y dentro de la gente que muere por cáncer de pulmón, en el 87% de los casos fumar es la causa de este cáncer de pulmón, y aparte se producen pérdidas económicas todos los años de sobre 500 billones de dólares en productividad y salud. Ahora, generalmente el consumo la prevalencia del consumo de cigarrillo en el continente americano o Abya Yala es bastante bajo. Si ustedes lo ven acá en Estados Unidos, las políticas del año 80 han hecho su trabajo y han disminuido la cantidad de fumadores, sobre todo en Estados Unidos, pero también podemos ver que en Colombia es bastante bajo y en Argentina es alto, pero aún no tanto, comparado con estos otros lugares del mundo como Rusia, Egipto, China, donde vemos una alta prevalencia de consumo de cigarrillo. Y lo que es interesante es que la mayoría son hombres. Entonces, cuando vemos el caso de Chile, acá nos encontramos con un escenario bastante diferente. La prevalencia de consumo de cigarrillo es bastante alta y además es bastante similar entre hombres y mujeres, ¿ya? Esto también se traduce, y también lo observamos, en prevalencias similares en adolescentes, donde hombres y mujeres fuman más o menos la misma cantidad de hombres y mujeres fuman. Y lo que es interesante y también terrible a la vez es que Chile tiene uno de los porcentajes más altos a nivel mundial de adolescentes y mujeres fumadoras. Ahora, ¿por qué la gente fuma? O sea, tenemos todos estos escenarios anteriores y la idea es entender qué es lo que pasa, por qué la gente comienza a fumar y sigue fumando durante toda su vida sabiendo que es terrible en términos de salud. Entonces les voy a dar un pequeño repaso sobre la neurociencia de la dependencia al cigarrillo. Bueno, los cigarrillos contienen muchos ingredientes, 600, 7000 químicos cuando están en combustión, 69 químicos asociados a cáncer, como el arsénico y el benceno, y también contienen gases tóxicos como el monóxido de carbono, butano, amonio. Ya, esto es terrible. Entonces después uno se pregunta por qué las personas continúan fumando esta cosa. Bueno, los cigarrillos contienen nicotina, lo cual es una sustancia altamente adictiva. Y se sabía desde muy temprano que la nicotina era adictiva. De hecho, desde el año 59, en un documento interno de la British American Tobacco Company, se establece que disminuir el contenido de nicotina a niveles muy bajos podría terminar destruyendo el hábito de consumo de la nicotina, es decir, dependencia, en una gran cantidad de consumidores. Eso les preocupaba. Y también prevenir que este hábito sea adquirido por nuevos fumadores. O sea, el año 59 ya ellos, en la British American Tobacco Company, sabían la importancia de la nicotina en generar adicción y dependencia. Ahora, ¿qué pasa cuando fumamos? Cuando fumamos, todo el humo del cigarrillo llega a nuestros pulmones y pasa a través de los alveolos al torrente sanguíneo, donde se difumina a todos los otros órganos en nuestro cuerpo. Ahora, lo que es interesante es que la nicotina es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y entrar al cerebro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando entra al cerebro, se une a los que se llaman receptores nicotínicos. En primer lugar, los receptores nicotínicos existen en nuestro organismo para un neurotransmisor que es endógeno, que corresponde a la acetilcolina, y que activa estos receptores involucrados en control voluntario de movimiento, memoria y atención, pero que increíblemente la nicotina también puede unirse a estos receptores. Entonces, cuando la nicotina entra al cerebro y se une a estos receptores, se genera obviamente un potencial de acción que manda señales a otras neuronas.
Bueno, todo esto comienza en una región del cerebro que se llama VTA o área tegmental ventral y que se conecta con otras áreas bastante importantes del cerebro como son el nucleus accumbens, eso está en latín, y la corteza prefrontal. Ahora, el nucleus accumbens se refiere a un núcleo que yace sobre el septum del cerebro y es un grupo de neuronas del encéfalo a las cuales se les atribuye una importante función asociada al placer, incluyendo la recompensa, la adicción y los efectos placebo. Por lo que ambas regiones del cerebro son parte del circuito de premio-recompensa o circuito mesocórtico límbico que está asociado al desarrollo de adicciones. Por otro lado, también el VTA se conecta a la corteza prefrontal, que es la que madura, como ustedes sabrán, al final de la etapa del desarrollo, cerca de los 25 a 30 años, y esta área es sumamente importante porque está asociada con la planificación del comportamiento cognitivo complejo, la expresión de la personalidad, la toma de decisiones, moderación de comportamiento social, etc. De hecho, se ha habido algunos casos de accidentes de gente que ha visto dañado su corteza prefrontal, podemos ver falta de inhibición o cambios de personalidad en las personas. Entonces, estas dos áreas son sumamente importantes y la nicotina llega acá, se une a estos receptores nicotínicos y envía señales a estas regiones cerebrales que liberan en esos lugares dopamina. La dopamina es un neurotransmisor esencial para funciones como comportamiento y cognición, actividad motora, motivación y recompensa, y que, bueno, están asociadas a la sensación de placer y también a la memoria. O sea, por ejemplo, cuando nosotros comemos algo rico, se libera dopamina del cerebro, pero eso también es almacenado, es recordado. Cada vez entonces que nosotros, no sé, sintamos el olor de alguna comida, vamos a recordar esa sensación de placer y por lo tanto vamos a querer comer. Entonces la dopamina es esencial en términos del desarrollo de adicciones. Ahora, ¿cuáles son los efectos del cigarrillo en la salud? Bueno, más allá también de lo que les hablé anteriormente, el tema del desarrollo de la adicción se intersecta con otra variable que es la adolescencia. Y de eso les voy a hablar ahora. Entonces, para que vayamos entendiendo más o menos cómo es el escenario en Chile, cerca de 6 millones de personas fuman en nuestro país y eso aumenta el riesgo de enfermedades prevenibles, como son las enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón y diabetes, que son bastante altas en Chile. De hecho, 160.000 personas con enfermedades asociadas al tabaquismo se encuentran en Chile por año, con 54 muertes diarias. Ahora, para entender cómo este ciclo se produce, tenemos que volver al comienzo. Si volvemos acá al comienzo, tenemos que 90% de los fumadores probaron su primer cigarrillo antes de los 18 años de edad. O sea, esta es una edad claramente muy clave, ya que además es un periodo vulnerable para el desarrollo del cerebro. El cerebro, como ya mencioné anteriormente, se desarrolla hasta entre los 25 y 30 años. Por ende, en este periodo de desarrollo del cerebro, donde estamos formando nuevas conexiones neuronales que permiten el correcto funcionamiento del cerebro, la exposición a la nicotina puede generar alteraciones en las trayectorias del desarrollo del cerebro que se manifiestan en alteraciones funcionales a largo plazo. Más aún, es durante este periodo donde los individuos tienen una mayor vulnerabilidad de desarrollar adicción a los cigarrillos, particularmente a la nicotina, para pasar a convertirse en edad adulta a fumadores y progresar a lo que se llama en inglés heavy smokers, que son personas que fuman al menos 20 cigarrillos diarios. Las alteraciones funcionales en el cerebro inducidas por la exposición a la nicotina durante la adolescencia pueden manifestarse en trastornos psiquiátricos, así como también en deterioro cognitivo. Entonces vemos que la adolescencia es fundamental para el tema de desarrollo de adicciones, sobre todo donde tenemos que la mayoría de los adolescentes están experimentando con diferentes tipos de sustancias y están comenzando a probar la nicotina justo en este periodo del desarrollo. Ahora, en el campo de la investigación, para poder investigar cuáles son los mecanismos a través de los cuales la nicotina genera disrupciones en la función del cerebro y aumenta el riesgo de desarrollo de adicción, no solamente a cigarrillos, sino que también a otras sustancias, los modelos animales, sobre todo de roedores, han sido fundamentales para entender esto. Estos han permitido observar interrupciones en el desarrollo del cerebro, las vías neuronales y el comportamiento,
así como también identificar cuáles son los mecanismos genómicos relacionados con la exposición a la nicotina dentro de esta etapa particular que es la adolescencia, que es sumamente importante. Investigaciones anteriores en roedores han demostrado que los roedores adolescentes tienen una respuesta aumentada a la nicotina en términos de activación y estimulación. Se autoadministran más nicotina en comparación con los adultos y que la exposición a la nicotina durante esta etapa de desarrollo aumenta la autoadministración de nicotina en edad adulta, lo cual es bastante similar a lo que ocurre en humanos y por lo tanto se sugiere que los modelos animales podrían proporcionar una evidencia válida sobre los efectos de la nicotina en el desarrollo. Bueno, después de esto y tomando en cuenta la evidencia en modelos animales que establece que la exposición a la nicotina durante la adolescencia aumenta la autoadministración de nicotina luego en edad adulta, tenemos que efectivamente cerca del 70% de los adolescentes que comenzaron a fumar en esta etapa se convierten en fumadores regulares antes de los 20 años y que continúan fumando durante su vida, y tenemos este ciclo que se repite nuevamente donde aumentamos el riesgo de enfermedades prevenibles. Ahora, hacer este link entre fumar y los efectos en salud en realidad no es lineal y es bastante complejo. Por un lado tenemos varios tejidos involucrados, ya sea por contacto directo, o sea, cuando nosotros fumamos, el efecto que puede tener en los pulmones, pero también, como les mencioné anteriormente, los metabolitos del humo del cigarrillo entran al torrente sanguíneo. Por lo tanto, también se pueden producir efectos en otros órganos debido a las toxinas y productos metabólicos del humo del cigarrillo que circulan en nuestro cuerpo cada vez que fumamos. Además, a esto hay que agregarle un montón de otras variables para entender cómo el cigarrillo afecta a la salud. Por ejemplo, la etapa del desarrollo. Es muy diferente estar expuesto a la nicotina en útero durante la adolescencia o durante la adultez. Puede tener efectos totalmente distintos. También la duración, cuánto tiempo estamos fumando, cuánto tiempo estamos expuestos. Nos fumamos un cigarro de repente, estamos fumando una cajetilla, eso también altera y que también corresponde a la cantidad y dosis. Además de eso, tenemos la variación genética, la variación interindividual, que nos puede predisponer a una mayor o un mayor o menor riesgo de generar adicciones. También se suman los cambios epigenéticos, como por ejemplo la duración y la cantidad que estamos fumando puede generar, por ejemplo, cambios en la metilación de diferentes genes asociados a adicción o a enfermedades. Y también están los cambios en la expresión génica, que también pueden ser alterados de diferentes formas dependiendo de cuánto tiempo estamos fumando, de qué cantidad de nicotina estamos fumando, etc. Por lo tanto, los dos estudios que les voy a mostrar a continuación contemplan estas tres variables. La etapa del desarrollo, sobre todo en la adolescencia, y cómo afecta los cambios en expresión génica en el cerebro, esto en modelos de ratones, y el otro es de variación genética y cómo la variación genética interindividual, o sea, la variación en la secuencia de ADN en unos genes específicos, puede afectar la efectividad del tratamiento para dejar de fumar. Entonces, haciendo un pequeño resumen, la genómica es relevante para la salud porque se asocia a riesgos y vulnerabilidades en caso de mutaciones de la secuencia de ADN que son transmitidas de generación en generación. Por otro lado, el estudio de la expresión génica, es decir, de la cantidad de ARN mensajero que se produce en la transcripción, nos permite tener una herramienta para entender los mecanismos a través de los cuales se producen cambios a nivel fisiológico en los individuos y que pueden tener efectos en el comportamiento, sobre todo si pensamos en cambios en la expresión genética en el cerebro. Y por otro lado, destacar el tema de los modelos animales que han sido esenciales para entender estos mecanismos, ya que han permitido modelar los efectos de la exposición a sustancias adictivas durante el desarrollo, durante la gestación, como también durante la adolescencia. De esta manera hemos podido entender mecanismos neuronales fisiológicos y explorar los roles de la variación genética o genes en específico a través de los cuales, por ejemplo, en modelos de ratones ocupamos los modelos que son los knockout mice, que son ratones cuyos genes de interés, por ejemplo, son bloqueados o totalmente apagados. Y en base a eso, comparado con otros ratones que no tienen estos genes apagados, se hacen diferentes experimentos para ver cómo el rol de estos genes en, por ejemplo, comportamiento, adicción, consumo de drogas, etc. Entonces, el primer estudio que les voy a mostrar es basado en tratamientos, cómo podemos mejorar
el uso de ciertos fármacos considerando la variación interindividual, es lo que se conoce como farmacogenética o farmacogenómica, y el segundo es como un estudio que hicimos en nuestro laboratorio con ratones sobre etapas de desarrollo y exposición a la nicotina y consumo de alcohol, pueden al final también servir para informar políticas de prevención. Entonces, el primer estudio, acá tomé este estudio que es de Lerman del año 2007. Bueno, él tiene varios estudios, no solamente del 2007, pero tomé este diagrama que nos va a ayudar a comprender el rol de la variación hereditaria en respuesta a la farmacoterapia para la dependencia de la nicotina. Lo interesante de esto es que nos puede ayudar a elegir el tipo de tratamiento, la dosis y la duración según el genotipo de la persona, minimizando así las reacciones adversas de los tratamientos para dejar de fumar, aumentando el cumplimiento del tratamiento y maximizando la eficacia de este. Eh, bueno, la capacidad para dejar de fumar está influenciada por una variedad de factores. En primer lugar, tenemos los factores ambientales, como es la exposición al tabaco. Por ejemplo, si otras personas dentro de tu familia fuman, si tus padres fuman, etcétera. El precio y la disponibilidad de los cigarrillos, obviamente cuando existen precios más elevados, la gente tiende a fumar menos. Las regulaciones respecto del cigarrillo, de hecho, si recuerdan, en el año 2006 se pasó una ley en Chile que no permitía que se fumaran en lugares cerrados como bares, moles, y eso también produce una reducción en la capacidad, o sea, una reducción en la cantidad de fumadores, y aumenta la capacidad de dejar de fumar porque te ves más restringido, y así también el acceso a la salud. También si consideramos los antecedentes propios de un fumador, el sexo, el nivel socioeconómico, antecedentes de depresión y dependencia también afectan la capacidad de un fumador para dejar de fumar. Ahora, los tratamientos que existen hoy en día en el mercado son tres, principalmente. Uno es el NRTS, que corresponde a Nicotine Replacement Therapy, que son aquellos dispositivos que ustedes deben haber escuchado sobre esto, que entregan nicotina al individuo. Por ejemplo, parches de nicotina, chicles de nicotina y inhaladores de nicotina. El siguiente es bupropión, que es un medicamento que inhibe la recaptación de dopamina en el cerebro. Cuando un fumador deja de fumar, empieza un síndrome de abstinencia. Y una de las características del síndrome de abstinencia es que los niveles de dopamina del cerebro bajan mucho. Entonces el bupropión lo que hace es inhibir la recaptación de dopamina. De hecho, este también es utilizado como un antidepresivo. Y finalmente, el varenicline o la vareniclina imita el efecto de la nicotina en el cuerpo. O sea, lo que hace es unirse a los receptores nicotínicos, que es la figura que les mostré antes, y permitir la liberación de dopamina, lo cual hace que se reduzca la necesidad de fumar y también alivia los síntomas de abstinencia, ¿ya? Ahora, ¿qué tan efectivo son estos tratamientos? Depende de la farmacología. Y la farmacología se divide en dos partes, la farmacocinética y la farmacodinámica o farmacodinamia. La farmacocinética corresponde al efecto que nuestro cuerpo tiene en el medicamento y que corresponde a la liberación, absorción, distribución y metabolización, o sea, cómo nuestro cuerpo metaboliza alguno de estos tratamientos. Y así también como la excreción, qué tan rápido excretamos el medicamento. Por otro lado, la farmacodinamia es la relación opuesta. ¿Cuál es el efecto que este tratamiento puede tener en mí? Y eso corresponde a la recompensa, a la cognición, a la emoción y al comportamiento. O sea, que también este tratamiento que reemplaza la nicotina y que me está ayudando durante este periodo de abstinencia, me hace sentir. Y ambos, y la farmacología al final de estos tratamientos, tiene efecto en si una persona se va a mantener en abstinencia de fumar o no. Si el tratamiento que el doctor eligió o sugirió no es el más adecuado, se produce una recaída y la persona vuelve a fumar. Ahora, otro de los factores que debemos considerar, no solamente la farmacología, sino que para complejizar todo aún más, se agrega la genética. Tenemos que en los genes metabolizadores de droga, como son estos, cuando están en cursiva son los genes, pero también producen enzimas con los mismos nombres, existe variación interindividual, que se traduce
en la capacidad metabólica de estas diferentes enzimas en metabolizar los tratamientos y que por lo tanto generan variaciones en la farmacocinética entre los individuos. Por otro lado, están también las variaciones genéticas en los genes que son objetivos de las drogas, y estos se encuentran principalmente en el cerebro. Variación, por ejemplo, en receptores de dopamina o transportadores de dopamina, receptores de nicotina, también van a afectar la farmacodinámica de estos tratamientos en cada uno de nosotros. Entonces, todo esto puede afectar la efectividad de un tratamiento, que es bastante complejo. Ahora, en lo que yo me voy a enfocar, porque es harto lo que hay acá, es principalmente en la variación genética de este gen, el CYP2A6, que codifica para una enzima con el mismo nombre y que es la encargada de metabolizar la nicotina. Y que es sumamente relevante cuando hablamos de tratamientos de reemplazo de nicotina. Entonces, así, a modo resumen, la nicotina, cerca del 70 al 80% es metabolizada en lo que se llama cotinina y es metabolizado por esta enzima, las CYP2A6, que luego también metaboliza la cotinina A3' hidroxicotinina, que es un metabolito que es excretado luego por la orina y que corresponde a cerca del 40% de la dosis de la nicotina. Ahora, como les mencioné anteriormente, este gen que codifica para esta enzima que metaboliza la nicotina es altamente polimórfico, es decir, puede albergar varias mutaciones localizadas en diferentes ubicaciones. Yo acá les puse una nomás para ejemplificar, pero lo que es interesante es que estos diferentes genotipos se pueden traducir en capacidades metabólicas de la enzima CYP2A6 distintas, y lo que permite clasificar a las personas en metabolizadores lentos de nicotina o metabolizadores rápidos de nicotina. La clasificación también de estos fenotipos puede ser comprobada a través de la tasa de metabolización de la nicotina, que tiene que ver con qué tan rápido excretamos en la orina los metabolitos de la nicotina. Ahora, ¿por qué es interesante esto? En términos de fenotipos o características de fenotipos, tenemos características bastante distintas entre los metabolizadores lentos y los metabolizadores rápidos. Por ejemplo, los metabolizadores lentos, o sea, personas que fuman o que se ponen un parche de nicotina y la nicotina queda circulando en su organismo de forma más extendida en el tiempo, generalmente consumen menos cigarrillos, tienen una menor dependencia. Lo que es interesante es que también tiene una menor disponibilidad de receptores de nicotina en el cerebro, lo que se traduce en una menor actividad neurológica en respuesta al cigarrillo, es decir, cuando fuman o consumen nicotina, hay una menor liberación de dopamina comparado con los metabolizadores rápidos, y por lo tanto tienen mayores tasas de éxito para dejar de fumar. Al otro lado de la pantalla, en el lado derecho, ven a los metabolizadores rápidos. Es todo lo contrario, son personas que usualmente tienen menores tasas de éxito para dejar de fumar por todas estas características que son lo opuesto a los metabolizadores lentos. Entonces, esto es súper importante en términos de qué terapia para dejar de fumar le podemos recomendar a una persona. Por ejemplo, en este estudio de Lerman de los años 2010, 2013 y 2015, ellos empezaron a explorar los efectos de estos diferentes tres tratamientos en metabolizadores lentos y metabolizadores rápidos. Por ejemplo, los parches de nicotina mostraban mayores tasas para dejar de fumar en los metabolizadores lentos, lo cual tiene sentido porque la nicotina queda circulando en el organismo por más tiempo. Sin embargo, en los metabolizadores rápidos no funcionaba tan bien, incluso en terapias de hasta 6 meses. Y también, como se esperaba, había mayores recaídas, o sea, personas que volvían a fumar, que eran metabolizadores rápidos, sobre todo cuando la dosis del parche era muy baja. Después probaron con el Varenicline, o la vareniclina, cuyo nombre comercial es Chantix, acá por lo menos en Estados Unidos, y este mostró tener una mayor eficacia en los metabolizadores rápidos en comparación con el parche de nicotina, lo cual tiene mucho sentido porque la nicotina en los metabolizadores rápidos está siendo excretada de forma muy rápida y por lo tanto los síntomas de abstinencia vuelven bastante rápido. En cambio, el Chantix, que se une a los receptores, tal vez permite una liberación de dopamina y una mantención de los niveles de dopamina del cerebro por más tiempo, lo cual reduce los síntomas de abstinencia. Y en el caso de los metabolizadores lentos no hay muchos cambios o mucha diferencia con el parche. Y finalmente,
también exploran qué pasa con el bupropión, que en Estados Unidos se llama Wellbutrin o Zyban. Encuentran que no hay diferencias en la efectividad entre metabolizadores rápidos y lentos, sin embargo parece ser menos efectivo que el Varenicline. Entonces, tomando toda esta información de genotipificación, sobre todo para la enzima que metaboliza la nicotina, y la clasificación entre metabolizadores lentos y metabolizadores rápidos, por ejemplo, para metabolizadores rápidos, un especialista o un doctor podría recomendar Varenicline o Chantix para dejar de fumar en comparación con los otros dos tratamientos. Sin embargo, para los metabolizadores lentos parece ser más fácil el camino para dejar de fumar, ya que estos tres tratamientos parecen funcionar bastante bien. Por lo tanto, en caso de metabolizadores lentos, un especialista podría recomendar cualquiera de estos tres tratamientos. Entonces, esa es una de las cosas interesantes que ha funcionado cuando se habla de medicina personalizada, como en la farmacogenética. El ser capaz de encontrar estos genes que codifican para enzimas que son relevantes, por ejemplo, para la farmacocinética de un tratamiento y que pueda, en el fondo, maximizar la efectividad de este tratamiento. Esto es como la parte buena, lo que ha funcionado de la medicina personalizada. El segundo estudio que les quiero mostrar es en modelos de ratones. Este fue uno que hicimos en nuestro laboratorio y que es sobre la expresión génica, sobre todo durante la adolescencia, después de ser expuesto a la nicotina y cómo eso afecta el comportamiento en el uso de otras sustancias. Entonces, a modo de antecedentes, yo ya les dije, nicotina y alcohol usualmente son usados en conjunto y la nicotina, la exposición a la nicotina o la experimentación con nicotina usualmente comienza durante la adolescencia y durante este tiempo el cerebro todavía se está desarrollando, por lo tanto la exposición a la nicotina puede afectar las trayectorias del desarrollo del cerebro y por lo tanto el funcionamiento luego más tarde en la vida. Ahora, uno de los mecanismos que se ha propuesto para entender cómo cuando fumamos se están produciendo todos estos cambios en nuestro cerebro tiene que ver con la expresión génica, las cuales pueden tener consecuencias en la estructura y funcionamiento del cerebro. Recordemos que la expresión génica corresponde a la cantidad de ARN mensajero que es transcrito y que puede tener efecto en la cantidad de enzimas, neurotransmisores y receptores que van siendo expresados en el cerebro, y por lo tanto puede generar cambios en cómo el cerebro funciona. Por lo tanto, el objetivo de nuestra investigación fue ver cómo la exposición a la nicotina en roedores adolescentes de la línea C57, que son ratones que consumen en general más alcohol y más drogas y alimentos, cuál es el efecto de esta preexposición en el consumo de alcohol y también en la expresión génica del cerebro, pensando que los cambios en la expresión génica del cerebro pudieran explicar cuáles son los mecanismos para el consumo de alcohol una vez que los ratones están preexpuestos a la nicotina. Para esto utilizamos 44 roedores adolescentes que fueron divididos en 4 grupos, que les voy a explicar en unos segundos qué son estos 4 grupos. Ocupamos paradigma que se llama Drinking in the Dark para los ratones, que tiene la idea de imitar lo que se llama binge drinking en adolescentes o consumo excesivo de alcohol en pocas horas, que es usualmente el comportamiento que los adolescentes tienen cuando toman alcohol. Y finalmente lo que medimos fue la cantidad de alcohol que consumían estos ratones, las concentraciones de alcohol en la sangre y la expresión génica en el cerebro. Ahora les voy a explicar el diseño experimental. Bueno, los ratones siempre tuvieron acceso a comida. Como base, durante 2 días, tuvieron por 24 horas acceso a agua solamente. Bueno, junto con la comida, pero agua solamente. Luego comienza lo que se llama fase de nicotina, que dura 6 días. Acá la mitad de los ratones tiene acceso a agua y la otra mitad a nicotina, diluida en agua, por 22 horas durante el día, y después durante las 2 horas restantes siguen tomando agua. Luego comienza la fase de tomar alcohol. Acá estos 2 grupos son subdivididos nuevamente en 2 y continúan consumiendo agua o nicotina por las 22 horas del día, pero luego la única diferencia es que durante las 2 horas restantes, la mitad de ellos consume agua y la otra tiene acceso a alcohol. Lo mismo ocurre durante el último día, la única diferencia es que consumen al final por 4 horas agua o alcohol.
Entonces, este diseño experimental duró 10 días y estas son las divisiones. Cuando digo este water, water está en inglés, pero corresponde a ratones que tomaron agua durante todo el diseño experimental. Este corresponde a agua etanol, como ustedes pueden ver acá, solamente tomaron agua o etanol, nicotina agua y nicotina etanol. Esos son los grupos que ocupamos luego para hacer los análisis. En términos de comportamiento, estos ya son los resultados, encontramos, por ejemplo, que aquellos roedores que fueron preexpuestos a nicotina, comparados con aquellos que solamente tomaron agua y luego después etanol, hay un consumo significativamente mayor en aquellos que son preexpuestos a la nicotina. Cuando miramos las concentraciones de alcohol en la sangre, podemos también corroborar esto, que aquellos que son preexpuestos a la nicotina y luego tienen acceso al alcohol están consumiendo mucho más alcohol que aquellos que no tuvieron preexposición a la nicotina. Y la idea de mirar la concentración de etanol en la sangre tiene la idea de evidenciar que efectivamente consumieron mayores cantidades y que el volumen de alcohol que estábamos midiendo no se debiese a alguna fuga en los tubos que contenían alcohol. Cuando queremos ver los genes diferencialmente expresados, en este caso ocupamos aquellos ratones que consumieron solamente agua o los que consumieron agua y nicotina. En este caso encontramos 99 genes diferencialmente expresados, significativamente diferencialmente expresados, y que dejan entrever el efecto de la nicotina. Dentro de estos 99 genes que están diferencialmente expresados en el cerebro de estos ratones, encontramos genes que tenían un rol en la neurogénesis, o sea, formación de nuevas neuronas, en la liberación de dopamina y en la hormona liberadora de corticotrofina. No sé si se acuerdan que del eje hipotalámico pituitario adrenal, que es un eje que es activado en situaciones de estrés y que genera la liberación de corticotrofina, que se llama así en animales, o cortisol en humanos. Estos son algunos de los genes involucrados en neurogénesis y liberación de dopamina. Por ejemplo, acá están los que tomaron nicotina y agua, y acá solamente los que tomaron agua. Podemos ver que hay una disminución de la expresión génica de estos genes en el cerebro. Y por el contrario, en este grupo de nicotina encontramos un aumento en la expresión génica de los genes involucrados en la activación del eje hipotalámico pituitario adrenal, es decir, en respuesta al estrés que produce la nicotina. Entonces, en conclusión, lo que estamos encontrando en este estudio es que la predisposición a la nicotina en ratones aumenta la cantidad de consumo de alcohol, lo cual ya es bastante interesante de por sí. Y como mecanismo podríamos decir que puede estar asociado con los cambios en la expresión génica de genes involucrados en neurogénesis, activación de receptores nicotínicos que después generan liberación de dopamina, y la activación neuronal inducida por el estrés a través del eje hipotalámico pituitario adrenal. Ahora, lo interesante de estos resultados es que también son consistentes con una serie de estudios anteriores que no ocupaban expresión génica en particular y que han encontrado que el consumo de alcohol es mucho mayor luego de una predisposición a la nicotina tanto en roedores como en humanos. De hecho, este estudio de Doyon del año 2013, ellos no ocuparon genética para nada, pero lograron mostrar que la nicotina activa el eje hipotalámico pituitario adrenal, lo que genera una liberación de cortisol o corticosterona, o genera un aumento. Y este esteroide es capaz de atravesar también la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro, a lo que hablamos anteriormente, que es el DTA o área tegmental ventral. Y lo que hace es activar las neuronas GABA, que son neuronas inhibidoras, las cuales subsecuentemente inhiben a las neuronas de dopamina y generan una menor liberación de dopamina, luego con el tiempo. Entonces, cuando alguien consuma alcohol, lo que tú esperarías es un aumento de dopamina y sensación de placer y todo lo que conlleva. Sin embargo, cuando tienes una predisposición a la nicotina, esta liberación de dopamina no se produce tan fácilmente. Entonces, lo que se hipotetiza es que cuando alguien está predispuesto a la nicotina o un roedor está predispuesto a la nicotina, debe consumir mucho más alcohol para alcanzar una sensación de placer, en comparación a que si la nicotina no estuviera presente, donde el alcohol fácilmente podría aumentar la liberación de dopamina en el cerebro.
Y es bien interesante ver que estos cambios fisiológicos que ellos exploraron, nosotros también los estábamos viendo en cambios a nivel transcripcional. Por ejemplo, vimos un aumento del gen de vasopresina, que es generado por la glándula pituitaria anterior. Lo vimos con nuestros experimentos en el cerebro, y así también vimos la disminución de un gen que está asociado a la liberación de dopamina. Entonces podemos ver que cómo se empiezan a conjugar ambas partes, aquellos estudios que hacen eh, investigaciones más a nivel fisiológico con aquellas como las de nosotros, donde hacemos investigaciones con expresión génica que nos ayudan a entender los mecanismos detrás de todo lo que ellos habían, por ejemplo, presentado anteriormente. ¿Y por qué son importantes los ratones y todo esto? Bueno, como parte también de mi investigación, quería tratar un poco de traducir todos estos resultados que estamos teniendo en roedores a investigaciones en humanos. Sabemos que la exposición a la nicotina durante la adolescencia puede aumentar el riesgo respecto al uso no solamente de nicotina, sino que también de otras sustancias, como mostré anteriormente, alcohol, y también se ha mostrado en otros estudios como marihuana. Y de esta manera, estos estudios en roedores pueden entregar información adicional sobre la importancia de propulsar programas preventivos para evitar que los adolescentes comiencen a fumar, porque parece ser que fumar es un factor bastante importante en el riesgo de desarrollo de adicciones. Sin embargo, la diferencia con ratones y humanos es que en ratones la adolescencia dura unos días, dura 10 días. En cambio, en humanos tenemos varios años de adolescencia y por lo tanto varios años de riesgo donde están siendo expuestos a diferentes sustancias. Por lo tanto, lo que estamos explorando ahora, estos son datos bastante preliminares, es con la encuesta Senda, ver cómo la edad a la que ellos reportan que comenzaron a fumar tiene mayor o menor efecto, o sea, tiene efectos en la frecuencia en la que ellos usan marihuana a los 17 años. Y eso es bastante interesante porque mientras más temprano ellos comenzaron a fumar, estamos suponiendo que el tiempo de exposición del cerebro a la nicotina ha sido mucho mayor. Y por lo tanto se podría expresar, como estamos viendo acá, en un uso más frecuente de marihuana comparado con aquellos que comenzaron a fumar más tarde en su vida. Y esto es interesante en términos de prevención, porque nosotros lo que queremos ver acá es también, en términos de desarrollo, puntualizar a qué edades es más vulnerable dentro de este gran periodo que es la adolescencia para desarrollar adicciones a otras sustancias. Y por lo tanto, puntualizar a qué edad es importante comenzar a aplicar estos programas de prevención. Tal vez, como usualmente, de lo que yo me acuerdo, que usualmente se comenzaba durante como la media, como 13, 14 años, tal vez este periodo es demasiado tarde y estos programas debiesen ser comenzados a aplicar con anterioridad, sabiendo que mientras más temprano los individuos o las personas comienzan a exponerse a sustancias como la nicotina, esto aumenta el riesgo de uso frecuente y problemático de otras sustancias. Entonces vamos a las conclusiones. En términos de conclusiones de todo lo que les he mostrado, tenemos que conocer el background genético o la variación genética interindividual puede permitir optimizar tratamientos. Eso es parte, bueno, de la farmacogenética, que es una patita de lo que es de la medicina personalizada. Por otro lado, como les mostré la parte de expresión génica, pueden ayudar a entender los mecanismos mediante los cuales sustancias adictivas pueden afectar el funcionamiento y el desarrollo de un organismo. En este caso estábamos viendo lo que yo les mostré, el cerebro, y que también puede propulsar el desarrollo de nuevos fármacos que eviten, por ejemplo, que se produzcan adicciones y por lo tanto disrupciones en el desarrollo. Eso también atañe a lo que es la farmacogenómica, que como les dije anteriormente, es una patita de la medicina personalizada. Y lo último que quería también es la parte, como en inglés es translational, de cómo todo esto en ratones que uno hace puede ser traducido a políticas de prevención que tengan un mayor impacto. Como última conclusión, puedo decir que pueden entregar información adicional sobre los periodos del desarrollo que entregan una mayor vulnerabilidad al desarrollo de adicciones en personas. Y esa es la parte donde, claro, la genómica puede informar a los programas de prevención.
Y a modo de discusión, es solamente una diapositiva, bueno, hacer un pequeño repaso y entregar un poco una opinión personal sobre lo que es la medicina personalizada, y ahí lo podemos discutir, pueden prender después, si la Michelle lo aprueba, sus micrófonos y sus cámaras. La medicina personalizada tiene la misión de predecir la susceptibilidad de los individuos a desarrollar alguna enfermedad, implementar estrategias preventivas, encontrar blancos terapéuticos específicos e individualizar los tratamientos según las características genéticas. Lo bueno de esto, y lo hemos visto en lo que yo mostré, es la patita de la farmacogenómica. Eso parece que ha funcionado bastante bien en varios casos. Otro caso ha sido, por ejemplo, los genes BRCA1, BRCA2, que cuando se encuentran en mujeres variantes en estos genes que están asociados a la susceptibilidad del desarrollo de mamas, generalmente las mujeres pueden optar por una mastectomía completa para evitar el desarrollo del cáncer de mama. Otra cosa que leí recientemente es respecto a un medicamento llamado Abaqir, que es un medicamento que se usa para tratar el VIH-Sida, y que si bien es tolerado por el 90% de las personas, puede causar una reacción de hipersensibilidad grave en otros. Entonces lo que pasó fue que se descubrió un vínculo súper fuerte entre esta hipersensibilidad con el medicamento Abacavir y el alelo HLA, que es un superlocus del antígeno leucocitario humano y que regula el sistema inmunológico. Entonces lo que ahora la FDA acá en Estados Unidos, que es una institución que regula qué drogas y tratamientos salen al mercado, está recomendando que en genes con VIH-Sida se haga un screening de las variantes genéticas en este locus, particularmente para evitar estos síntomas colaterales que pueden ser graves en muchos de estos pacientes. Ahora, lo malo de la medicina personalizada es que, como ustedes sabrán, las enfermedades son complejas. Esto quiere decir que es muy difícil encontrar una enfermedad que sea producida por un gen. Generalmente las enfermedades son complejas, por lo tanto pueden haber más de 100 genes involucrados en que se produzca una enfermedad, sumándole además todos los factores ambientales que pueden actuar como gatillantes. Además, hasta hoy ha sido bastante difícil conocer cuáles son las relaciones e interacciones entre todos estos genes. Por ejemplo, si por una enfermedad sabemos que hay 100 genes involucrados, cuáles son las relaciones entre estos genes, cuántas variables necesito tener, por ejemplo, de esos 100 para que se produzca la enfermedad, lo cual dificulta también la capacidad de predecir que se produzca una enfermedad, considerando toda esta complejidad de interacción entre genes y aparte interacción con el ambiente. Y lo feo de la medicina personalizada, bueno, esto igual es como más mi opinión, es que también, bueno, supone como nuevos desafíos, sobre todo en términos, por ejemplo, de privacidad de los datos. Si se hace secuenciación del genoma de una persona, ¿quiénes van a tener acceso a estos datos? Por ejemplo, si se desarrolla un tratamiento en base a datos públicos, ¿qué va a pasar con la comercialización, por ejemplo, de esos tratamientos? Las personas a las cuales estas empresas tienen acceso a los datos, ¿van a verse beneficiadas o no por el desarrollo de estos tratamientos? ¿Quiénes van a tener también accesibilidad para pagar estos tratamientos? Claramente, todo en genómica es bastante caro, y eso también podría profundizar el tema de desigualdad de acceso a la salud. El otro problema, que también es como un problema ético, es que enfoca la salud en el individuo como aquel que es responsable de su salud y de cualquier enfermedad que se pueda desarrollar después debido como a su genoma. Sin embargo, es sumamente importante, y igual que estoy en el área de genética, creo que las políticas de prevención pueden ser más efectivas, ya que pueden englobar y alcanzar a una mayor cantidad de población, más allá que terapias génicas, y también en términos preventivos. Y finalmente está el tema de la fetichización de la genómica, que no solamente ocurre en salud, sino que ocurre en muchos otros ámbitos, donde creemos que la genómica ha llegado a resolver todos los problemas que existían previamente en salud. Sin embargo, tenemos que entender la genómica como un método, como una herramienta solamente. Por lo tanto, puede tener aspectos ventajosos, pero también tiene limitaciones. La genómica no es un fin en sí mismo, es una herramienta que nos permite conocer mecanismos, riesgos a largo plazo, etcétera, pero que no es
la respuesta a todos los problemas que puedan existir en salud, sobre todo, por ejemplo, en términos de desigualdad de acceso a la salud. Y que claramente corresponden a otros problemas de administración, de financiamiento, etcétera. Así que con eso quiero cerrar mi presentación. No sé si nos queda un tiempito para discutir, pero acá tienen mi mail de contacto y mi página web donde tengo todas las publicaciones que hemos tenido con el laboratorio. Si les parece algún paper interesante y no pueden acceder a él, me pueden escribir, yo les puedo mandar el PDF, o si tienen cualquier otra pregunta, también me pueden escribir. Eso. Gracias. Sí, sí tenemos un tiempo. Encontré muy interesante tu presentación. Muchas gracias, Connie, porque justamente, no sé, por lo menos me quedó súper claro y pude entender súper bien. Yo no trabajo en genética, pero no tengo nada, no estoy metida en esto, y realmente creo que pudiste sintetizar con un ejemplo además muy impactante, ¿no? Todo el efecto que hay al respecto, y esto que está recién en el fondo comenzando y que también presenta tantos dilemas éticos, y que creo que nosotros como antropólogos es una herramienta, pero también hay que, ¿no es cierto? Así que no sé si los estudiantes quieren hacer tienen alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a Connie. A mí, o sea, en realidad personalmente me pareció súper interesante el tema, y tenía como la duda de que qué tan factible es implementar como este tipo de tratamiento en Chile, por lo mismo de la accesibilidad a pagar como los tratamientos, y el tema como más público en el sentido de que siento que no hay una verdadera preocupación sobre o por lo menos acá en Chile en realidad, sobre el consumo de drogas o cigarros en sí. Al final, ya si bien se muestran como los efectos que puede tener sobre un individuo y que puede generar cáncer y todas esas cosas, pero no sé, me parecía interesante. Sí, yo igual, mira, en términos preventivos, yo creo que como programas de prevención es como lo principal. Yo creo que más allá como de prevención y genómica, creo que programas de prevención debiesen ser la cosa que, obviamente, programas bien hechos también, que ahí es otro tema, pero porque eso tiene como la capacidad de alcanzar a mucha más población, po. Ahora, en términos de tratamiento, yo creo que la farmacogenética igual ha entregado, sobre todo con el estudio que les mostré de Lerman, igual es una cosa interesante para mejorar la efectividad de los tratamientos. Ahora, donde ya se vuelve como todo medio complejo, yo encuentro, es como en este objetivo que a veces tiene la medicina personalizada de como de predecir si vaya a desarrollar o no una enfermedad en base como a tus variantes genéticas. Yo creo que ahí ya se vuelve como mucho más complicado porque eh, al final yo creo que para prevenir lo más importante es enfocarse en los factores ambientales. O sea, si estáis expuesto a contaminación, si estáis consumiendo cierto tipo de alimentos, y eso también atañe más que nada a políticas públicas, más que al tema de genómica. Ahora, no quiero como dejar decir que la genómica no sirve, porque creo que sí nos sirve para entender mucho más, por ejemplo, cómo también se cruzan las adicciones en el cerebro, o sea, cómo tenemos los mismos circuitos que están involucrados en el couso o en el uso conjunto de varias sustancias, y eso igual es súper interesante porque si tenéis un programa de prevención que ayuda a los chicos a no comenzar a fumar, eso también puede tener un impacto en el uso, tal vez en la disminución del uso de marihuana, que es bastante alto en Chile también junto con el de cigarro. Entonces, sí, creo que ahí hay que ver como en qué lugar la genómica puede como ayudar y en qué otra tal vez como otras aproximaciones son mucho más efectivas. Eso sí responde tu pregunta. Hacer un estudio acá en Chile, ¿no es cierto?, de los, ¿cómo se decía? De los SNP, esos que tú decías, para ver si son metabolizadores lentos o rápidos la mayoría de la población. A lo mejor podría tener un efecto justamente no sé, en ver o cosas así. Sí, ahora igual, por ejemplo, los tratamientos, bueno, los que yo les mostré son tratamientos como farmacológicos, pero obviamente esos siempre van acompañados de como tratamientos también como psicológicos,
porque sobre todo en las mujeres, a diferencia de los hombres, ese también es un tema, los hombres responden mucho mejor a los tratamientos farmacológicos. O sea, cuando ellos tienen algo que supla nicotina, tienen mucho más éxito en dejar de fumar. Las mujeres tenemos el otro problema que tiene que ver con lo que se llaman como señales ambientales asociadas con la adicción. Las mujeres responden mucho mejor no a la cantidad de nicotina que fuman, sino que a factores como ambientales que les recuerdan el fumar. Entonces ahí, por ejemplo, los tratamientos farmacológicos no han tenido mucho éxito, y al revés, por ejemplo, los tratamientos psicológicos o de comportamiento pueden ser más efectivos en ese tipo de población también. Yo igual tenía una duda sobre si efectivamente el uso como de vapers servía al final como para contrarrestarlo, como para dejar de fumar en realidad, o efectivamente no tiene ningún efecto. Mira, los vapers acá fueron diseñados para los adultos ya fumadores tratando de dejar de fumar. Esa era como la misión. Y efectivamente, claro, era un dispositivo que entregaba nicotina y tenía también todo el tema de sensación de todo el aparato respiratorio, que también está muy asociado a la adicción, y ese era su objetivo. El problema es que, claro, lo empiezan a utilizar adolescentes, y que si bien los vapers no hacen combustión y no tienen todas las otras cosas malas que tiene el humo al cigarrillo, sí contienen nicotina. Y como les mostré anteriormente, el tema de la nicotina en un cerebro adolescente es bastante complicado, porque genera cambios en genes asociados a la formación de neuronas, a la liberación de dopamina, y eso prolongado en el tiempo genera también cambios en las trayectorias de desarrollo del cerebro. Entonces, efectivamente sí son útiles para dejar de fumar, pero claro, siempre fueron dirigidos a fumadores adultos, ¿cachai? Pero el problema fue que lo comienzan a utilizar adolescentes acá en Estados Unidos. Entonces, ahí esa es la complejidad, el tema de que contienen nicotina que está llegando al cerebro durante ese periodo de la adolescencia. Así que eso, no sé si tienen más preguntas respecto al texto, a lo que presenté. Pueden ser preguntas de cualquier índole. A mí igual me surgió otra duda. Ay, siento que estoy llenando de preguntas, lo siento. Pero el hecho de que, a ver, si bien, ya, en este caso como la nicotina desencadena el consumo de alcohol, puede ser como un efecto contrario, o sea, si una persona tiene problemas una adicción al alcohol, puede desencadenar el consumo de nicotina o otras drogas. Sí, sí, igual lo que pasa harto con drogas en general es que puede ser inverso. Nosotros no hemos estudiado la relación al revés, pero sí existen muchos estudios que han mostrado que consumo de alcohol conlleva también al uso de cigarro de forma más frecuente. O también lo mismo con marihuana, uso de marihuana también hace que finalmente muchos comiencen a fumar cigarrillos. Entonces, existe porque al final también las vías de adicción en el cerebro son prácticamente las mismas. Entonces, cuando ya tenéis como una activación por una droga, también es más fácil también comenzar a usar con otra para tal vez alcanzar otro nivel de placer, porque también se produce una sensitización, una perdón, no puedo decirlo en español, pero cuando uno fuma mucho o consume mucho de algo, después de un tiempo ya dejáis de sentir el mismo efecto. Entonces igual es mucho más fácil que o subas la dosis o también comiences a utilizar otra sustancia en conjunto para tener una mayor sensación de placer. ¿Los fármacos no pasaría lo mismo con ellos? O es decir, como si uno ocupa mucho tiempo un fármaco, después ya como que se asimila, entonces no habría que ir cambiándolo o dejar de ocuparlo. Generalmente igual los tratamientos para dejar de fumar no son indefinidos, pues igual tienen como cierta cantidad de tiempo definida, como 6 meses, ¿cachai? Para disminuir los niveles de abstinencia y que en el fondo se regule un poco los niveles de dopamina en tu cerebro. Entonces, en ese caso, yo creo que no tendría ese problema, pero claro, que ocupas como a largo plazo, como un tema de años, obviamente se produce una ay, no puedo decirlo en realidad. Pero sí. Sensibilización. Sí, lo estaba pensando en inglés. Claro.
donde ya al final dejas de tener esa sensación producida por el fármaco. Pero claro, los tratamientos no están pensados para ser indefinidos, generalmente se ocupan por 3 meses o ya 6 meses, que es cuando el periodo como más heavy para que la persona vuelva a recaer, y después de eso ya se dejan y se pueden continuar con psicólogos o con terapia de comportamiento, etc. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Pero, no, yo tenía una, pero no especialmente con esto, sino tu opinión, porque tú no sé si o conoces de estos estudios, ¿no es cierto?, como el DNA Ancestry que hacen, que te miden como 1000, porque no solamente hacen de ancestría, sino que te miden, tú puedes elegir en el fondo que te midan como predisposición, ¿no es cierto?, a no sé cuántas enfermedades, que en realidad uno ni siquiera sabe si realmente sea tan así, pero además hay todo otro problema ahí. Sí, po. Es que creo que el problema en general que hay con la genómica es que yo encuentro que la genómica es una materia un poco compleja porque es bien abstracta, entonces igual hay una falta también como de educación a nivel como poblacional de cómo se pueden ocupar estos datos. Entonces igual, ya, por ejemplo, la cuestión de 23andMe te dice como, oye, esto es solamente como basado en tu genómica y como que no es determinista que vaya a desarrollar esta enfermedad, pero también después, claro, tú tenés cómo son las propagandas tal vez de repente de estas mismas compañías o de la genómica en salud. Y claro, claramente hay una mala utilización del lenguaje respecto a lo que la genómica te puede decir o no. Es lo mismo con el tema, claro, de ancestría e identidad. También hay como genes mapuches, esas como confusiones que empiezan a existir entre claro, ancestría, que también está estimada por una probabilidad también, versus lo que es identidad. Entonces creo que es complicado porque falta educación también de la población en general, y también, pucha, la parte periodística no ayuda mucho tampoco, pues, como con esos súper titulares donde claramente hay una mala interpretación de lo que te puede decir la genómica, pues. Entonces por eso también en este tiempo existe como ese tema de fetichización de la genómica como algo capaz de responder a todos nuestros problemas, siendo que solamente una forma de aproximarse, una metodología que también tiene limitantes y que también la forma en la que lo utilizamos responde a contextos de la ciencia también en la que nosotros estamos insertos. Así que sí, de la cuestión de 23andMe, o sea, puede ser problemático obviamente porque aunque ya que no es determinista... Tú mencionaste algo que pasaba con las bases públicas, y cuando estaba haciendo una clase salió ¿cómo se llama? Una noticia que decía que 23andMe está haciendo ¿cómo se dice? Una asociación con no me acuerdo qué empresa, ¿no es cierto?, para vender millones de datos, creo que eran como 5 millones de datos genéticos de personas que dan en el fondo, más encima que pagan, po. Tú pagas para Sí, hacer la cuestión, para sí, desarrollar pues sí. no sé qué. Oye, me encontré una locura. Sí, pues. Es que claro, igual, obviamente la tecnología está avanzando mucho más rápido que la parte como legal, y ahí también entra en un problema de, al final, si esos datos si son tus datos, en el fondo, si tú eres dueño de esos datos. Es lo mismo ahora que está pasando, bueno, que yo igual estaba leyendo más también con poblaciones indígenas, todas estas bases de datos que después se hacen públicas, como ¿quién tiene acceso a estas bases de datos? De repente empresas también pueden comercializar o sacar productos en base a estas bases de datos públicas, donde no hay restricción o las personas que participaron en eso tampoco pueden decir como, oye, no quiero que ocupen mis datos. Entonces, sí, ahora el tema de la venta de datos, bueno, en Facebook, en todas esas cosas lo vemos, de la venta de datos genómicos, sí, es complicado, y el otro día yo también había visto eso. Creo que es con una farmacéutica española para el desarrollo de, no sé, algo con enfermedades inmunes, creo que era, no me puedo acordar. Pero sí, pues.
Bueno, nosotros participamos en 24 andMe, yo y el Tomás, más encima. ¿Y ustedes tuvieron que Y en pagar? ese caso, disculpen. Sí, ¿no? En ese caso, ¿qué pasaría como con el tema de los consentimientos informados? O sea, ya si uno paga para hacerse los estudios como genéticos, pero al final igual van en uno decir como ya, ¿no? Yo quiero que ocupen, o sea, yo quiero o acepto o no que se ocupen estos datos, entonces no hay una legislación sobre ese, como en esos casos donde ya están como la información genética, pero si se vende, ¿qué pasa con ellos? O sea, no serían ocupados para con la misma finalidad, entonces. Sí, igual no cacho, por ejemplo, en el caso de empresa. En el caso de investigaciones, los consentimientos informados, que es algo súper importante, tienen que como decir que van a ser utilizados solamente para investigación, que no va a haber acceso de terceros, y que tal vez, por ejemplo, acá en Estados Unidos tienes que decir que las muestras van a ser destruidas después de ser ocupadas para la investigación. Ahora, con empresas no sé cómo funciona, no sé Eh, si un... ¿Mm? Ahí hay dos cosas que son bien interesantes con respecto al 23andMe. ¿Mm? Yo lo que sé es que, claro, hay un tema de que la mayoría de la gente que pide hacer esto porque le interesa, no tiene suficiente conocimiento, Ujú. ¿ya? Entonces te hacen firmar, efectivamente, cuando tú entregas tu muestra, ellos te hacen firmar un consentimiento informado donde dicen, usted acepta que sus datos sean usados para no sé qué. Y yo sé que, no sé, era como el 80% de las personas aceptan, aceptan que en el fondo esta empresa quede con, dijéramos, pueda utilizar los datos de la persona. Y ahora viene el problema de si realmente esos consentimientos que hace, porque yo no creo que sean ni siquiera consentimientos reales, realmente la persona está entendiendo en qué es lo que está entregando, ¿ya? Porque no Ujú. es solamente un dato, una muestra de saliva, o sea, de todo su genoma. Entonces, por ejemplo, la misma empresa, cuando ocurrió esta cosa de que iban a entregar 5 millones de datos, ¿no es cierto? Entonces ellos decían, no, nosotros tenemos los consentimientos informados, estas personas aceptaron, y usted puede, cuando usted quiera, entonces salir y sacar ese consentimiento informado y meterse a la empresa y decir que ya no quiere más, entonces nosotros Ujú. nos lavamos las manos, digamos. De ahí viene entonces el tema de saber realmente cuánto entiende la gente, porque la mayoría de la gente no tiene el nivel de conocimiento, ya. Por ejemplo, uno obviamente diría tal vez que no y toda la cuestión, pero a lo mejor dice, pero que no pasa nada, que tanto, y no saben en realidad lo que hay Sí, detrás. po. Entonces hay un tema que es súper complejo, que hay una cosa como de aprovechamiento, que decía Connie, de hay un vacío legal al respecto. Por ejemplo, las investigaciones están súper reguladas, pero las empresas en realidad no, y queda Sí, po. ahí dijéramos a la buena de Dios, y hay un tema ahí que hay que empezar a tocar, que me imagino que en algún momento, no sé si será... Sí. Ahora igual, bueno, la empresa es como lo más terrible. Ahora igual yo agregaría que en el tema de investigación igual todavía falta por hacer, po, porque también tenéis mucha gente que no entiende bien los consentimientos informados, po, y sobre todo cuando son de genómica, claro, tampoco como entienden, claro, el alcance que puede tener como donar o entregar todos estos datos, o qué te puede decir en realidad los resultados, o qué no. Entonces igual yo creo que todavía, si bien, claro, existe un comité de ética y todo, cosa que obviamente no existe en la parte empresarial, sí todavía yo creo que hay espacio para mejorar esas cosas. Sí, no, de todas Por- maneras. Ujú. Pues nosotros como investigadores también empezar, a medida que, claro, uno va leyendo y absorbiendo estas nuevas como cosas sobre privacidad de datos, también cómo almacenamos nosotros Mm, los datos, mm. acceso de terceros, como tal vez también ser como agentes activos de cómo mejoramos los consentimientos informados o la forma en la que conducimos investigación. Bueno, Eso muchas... no sé. ¿Algún otro último comentario? Bueno, muy interesante, Conia. También la Ujú. discusión, tu clase, así que te agradezco mucho tu disposición Obvio. a verla hecho. Sí, gracias a ustedes también. Y ahí les dejo, bueno, el contacto en caso de que tengan alguna otra duda o quieran como
escribirme o necesiten algún artículo mío y no lo puedan descargar, me pueden escribir. Sí. ¿Ya? Yo les voy a subir entonces en un ratito las clases, las 2 clases que tuvimos. Ya, bacán. Ya, pues, bueno, muchas Ya, gracias. pues, cuídate. Chao, Que estén chao, bien. Tomás. Chao. A ti, Mari. Sí. Chao, que estén bien. Listo. Chao. Chao, chao. Gracias.